Mi nombre es Sandra Marcela Rueda y junto con Ena Gámez, estudiantes de segundo semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana y de la materia Escuelas de Pensamiento del Trabajo Social 1, y basándonos en el texto de Manuel Wallerstein, Abrir las Ciencias Sociales, expondremos las principales críticas y propuestas del autor acerca de qué clase de ciencia social debemos construir. Para eso, Ena nos va a realizar un recuento de cómo fueron constituidas tanto la ciencia como la universidad, su influencia, cómo fueron delimitadas y cómo han ido ampliándose. Adelante, Ena. Gracias. Mi nombre es Ena Gámez y a continuación el recuento e introducción del tema a tratar. En primer lugar, la construcción de las ciencias sociales aparece como la ruptura que se presentó a finales del siglo XVIII entre la ciencia y la filosofía. La ciencia a ser entendida como una búsqueda de la verdad a través de la investigación y la filosofía en los caminos entre la deducción y la especulación. Aparece un factor clave entre lo que fue la universidad y el conocimiento y lo que podríamos llamar estancamiento de la universidad entre los siglos XVI al XVIII, pero en el siglo XIX ocurre un fenómeno interesante mostrando la universidad como la reinvención en el ámbito tanto la creación del conocimiento como de su reproducción, partiendo de la filosofía hasta llegar a lo que hoy llamamos la disciplina, sin dejar a un lado las denominaciones que luego se convirtieron en departamentos, asociaciones profesionales, revistas académicas y en sistemas de clasificación en las bibliotecas. Esas denominaciones tuvieron como referencias tres criterios básicos. El primero, pasado-presente, básicamente para conocer cómo se llega a la verdad científica. Nos habla de la sociedad del conocimiento y los 5 países implícitos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y los Estados Unidos. El segundo, la creación de la antropología ante la suspicacia que el mundo era mucho más que los 5 países mencionados y el estudio de esas razas primitivas haciendo referencia a sus colonias y a la etnografía que les ayudaba a estudiar y describir esos pueblos y sus culturas. El problema es que no se tuvo en cuenta países como China o Persia, de avance social, cultural y gran desarrollo. Y en tercer lugar, la existencia de las 3 ciencias sociales nomotéticas, la sociología, que hace referencia a la sociedad, la ciencia política, que hace referencia al Estado, y la economía, que hace referencia al mercado. El autor nos habla también de la internacionalización de las ciencias sociales, hecho presentado después de 1945, y la consolidación de Estados Unidos, no solo por el tema de la Segunda Guerra Mundial, sino a la denominación por casi 15 años que tuvo en las ciencias sociales, y que vendría siendo el surgimiento de los estudios de áreas como modo de organización a través del cual se pueden producir un gran número de investigadores, el nexo entre las especializaciones y conocer a fondo las regiones seleccionadas en campo como la historia, economía, ciencias políticas, idioma, que no es otra cosa que los llamados estudios disciplinarios. Finalmente, entre los años 70 y 80, y lo que en el informe presenta como las esferas de investigación, la primera, la revolución en las ciencias sociales, donde nos habla de probabilidades, la inexactitud de las matemáticas y los nuevos mecanismos de medición, de bifurcación y complejidad, y la más importante, su irreversibilidad. Y en segunda instancia, el movimiento de las humanidades, que datan de los cambios en las políticas mundiales y que condujo al auge de los estudios culturales. Y vemos como, por ejemplo, lo que inició en las humanidades se fue expandiendo hacia las ciencias sociales y el cuestionamiento entre humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales. Gracias. Gracias, Ena. Una vez presentados los anteriores argumentos, puntualizaremos en qué clase de ciencia social debemos construir. Lo anterior lo resumimos en estos 5 inputs. El primero, no se trata de reconstruir o reformar las ciencias sociales. El segundo, examinar la división tripartita. El tercero, las mejoras en la gran escolarización del sistema universitario. El cuarto, las mejoras para implementar los sistemas de investigación. Y finalmente, el doble compromiso, tanto para profesores como para estudiantes.
Y es que debemos partir que la posición radica en que no se trata de reformar o reconstruir las ciencias sociales basándose en el análisis crítico sobre el fundamento racional de las disciplinas en la actualidad, así como los criterios delimitantes entre métodos. Por ejemplo, anteriormente la zoología y la botánica era lo que hoy llamamos biología. Esas ramas, así como sus departamentos, prácticamente al día de hoy han desaparecido y vemos ahora que la biología se subdivide en molecular y celular. Por lo anterior, se sugiere que desde las universidades se examine la división tripartita basada en el concepto de las dos culturas del inglés Charles Percy Snow, cuya tesis radicaba en la ruptura de comunicación entre las ciencias y las humanidades y la falta de interdisciplinariedad como uno de los principales inconvenientes para la resolución de los problemas mundiales. Y Wallerstein reconoce en la universidad como centro de producción y reproducción de conocimiento, pero en una fase primaria, y con la llamada gran escolarización del sistema universitario, lo que muestra es esa misma expansión de docentes y alumnos, tanto del sistema de estudios superiores, incluidos posgrados, como de educación secundaria, y he ahí la gran preocupación. Si no se amplía la cobertura, el desarrollo de universidades o centros más aptos y especialmente se solventa la base financiera en que iremos a estar dentro de unos años, porque actualmente internamente dentro de las universidades se forjan, desarrollan y elaboran sus trabajos los investigadores, pero lo que se espera es crear alternativas para el ejercicio de la investigación en otros ámbitos. Otra de las recomendaciones es la posibilidad de la formación de grupos que giren en temas específicos durante un periodo de tiempo de trabajo determinado y que no sea muy extenso, así como la creación de centros o programas con presupuestos asignados para todo el periodo de investigación, es decir, desde que inician hasta que finalizan, dedicados especialmente a un tema determinado y que también estén delimitados por un tiempo específico. Otra propuesta consiste en la obligatoriedad, en lo que él llama el doble compromiso, donde cada profesor debe estar capacitado y formado para trabajar en 2 departamentos, independiente del PhD que tengan, y será su elección escoger la segunda opción para trabajar. Finalmente, para el caso de los estudiantes de posgrado, también la obligatoriedad en que tomen un número de cursos por departamentos distintos a los ofrecidos por el programa en el que están vinculados. Y de ser posible, no se puede obtener el PhD de cualquier disciplina que se escoja a menos que se tome la 4ª parte de los cursos de otros departamentos. Al final se podrán obtener 2 títulos, uno del departamento primario y otro del escogido. Y ya para cerrar, les dejo esta frase de Immanuel Wallerstein. Y en el presente, todos somos irremediablemente los productos de nuestro pasado, nuestra formación, nuestra personalidad y rol social y el diseño del peso con el cual operamos. Muchas gracias.